me contrataron para modelar y luego ya me propusieron el trabajar con webcam. Tengo que decirlo que siempre he sido muy adicto al porno. A mí lo que más me gusta de todo lo que hago es que la gente disfrute de mí. Creo que tuve una propuesta muy desagradable una vez y lo hice. Entonces, para conseguir esa meta, yo dije, bueno, tengo un arma que es mi físico y con mi físico puedo conseguir muchas cosas, ¿no? Hola, bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Más Hot. Muchas gracias por estar ahí, gracias por activar esta campanita y por darte de alta en patreon.com para que así puedas disfrutar de este contenido sin censura. Hoy yo tengo un hombre que muchas veces usted lo ha visto sin censura. Ya ustedes lo están viendo aquí detrás, ¿verdad? Para mí es un placer estar sentado aquí en este plató junto a este grande del porno, Max Hilton. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo feliz de que tú estés aquí. De todas esas andanzas por el mundo, pues mira, te he pillado aquí en Barcelona. Pues bueno, yo estoy encantado de estar contigo aquí también. Bueno, para nosotros ha sido un placer, como te digo, y que tenemos de muchas cosas que hablar, Max. Sí. Porque yo veía de ti, buscaba, cuando voy a entrevistarlo a ustedes, es que tengo que meterme en las bibliotecas de ustedes más íntima, y yo he visto de ti muchas cosas, pero muchas cosas como la gente le gusta. Como la gente le gusta saber. Yo quiero que comencemos a hablar, Max, de ti. ¿De dónde nace, o sea, de dónde te nace a ti entrar a todo este mundo del porno? Bueno, yo empecé mucho antes de la pornografía. Yo empecé como modelo de webcam. Ok. Y yo antes de eso ya era modelo de fitness y me dedicaba mucho a lo que era todo respecto a la imagen, ¿no? Ah, ok, todo porque el mundo de la fotografía, todo el mundo de... Sí. porque tú desde siempre te ha gustado ser modelo de imagen, siempre apostar a tu cuerpo, a verte bien, siempre tú lo has planteado así. Bueno, claro, es que yo lo que a mí me motivaba durante siempre, lo que yo tenía en mente era siempre conseguir el físico de mis sueños. Y entonces todo lo que me movía a mí, lo que me motivaba era cómo conseguir esa meta. Entonces para conseguir esa meta yo dije, bueno, tengo un arma que es mi físico y con mi físico puedo conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces pues bueno, fui trabajando de unas cosas, de otras, unas cosas me movieron a otras y hasta que he llegado aquí. Y entonces, Max, cuéntame, por ejemplo, cuando tú eras niño, ¿cómo era tu físico? ¿Tú eras del típico delgadito? Bueno, yo no me puedo quejar. Yo creo que tuve siempre una genética buena. Okay. No era ni delgado ni gordo. Yo creo que tenía una genética deportiva. Entonces, esto de ya comenzar del gimnasio, de darle caña a trabajar tu cuerpo, ¿cuándo inicia? ¿A qué edad más o menos tú dices, mira, voy a ir al gym, a hacerlo de mis días una disciplina? Es que yo lo que me ocurrió es que yo salía mucho de fiesta. Ah. Yo salía muchísimo de fiesta. Entonces yo empecé a salir de fiesta prácticamente con 14, 15 años. Sí. Entonces yo salía mucho de fiesta y a mí me gustaba mucho pues bailar, pues pasarla bien, ¿no? Y aparte pues me gustaba el ambiente y todo. Y entonces fue un poco como que, con un amigo, oye, ¿y por qué no nos apuntamos al gimnasio? Así vamos a destacar más y tal y cual. Y bueno, fue un poco eso. Ya. Y ahí fue que me gustó y ya pues fui evolucionando y vi que me gustaba en serio y que quería hacer más cosas, ¿no? Ya, entonces llega el mundo de ya cuando te convertiste en... ¿Tú recuerdas tu primer trabajo así como de imagen, de que ya tú pudieras decir cuando estaba más chavalito, decir, oh, hostia, pero yo puedo vivir de mi cuerpo, puedo trabajar como imagen, que me decía ahorita que te gustaba y tal? ¿Cuándo fue? ¿Tú te recuerdas como del primer trabajo que tú hiciste así como de fotografía, de modelo y tal? Sí, yo recuerdo ir haciendo mis pinitos aquí en Barcelona con fotógrafos independientes y yo vi que gustaban mucho a los fotógrafos y ya empecé a contactar con fotógrafos fuertes enseguida, ya por redes sociales. Okay. Yo pillé enseguida lo que fue el principio de las redes sociales, de Facebook y alguna cosa más había, y enseguida empecé a contactar con fotógrafos fuertes. Y ya fue mis primeros trabajos, digamos, fueron ya en Estados Unidos con fotógrafos ya de nivel.
Ah, ya. Enseguida. ¿Y la webcam fue aquí? No, Pues, la ¿tú viviendo webcam- aquí la- o no, no, viviendo no, en no. Estados Unidos? No, la webcam yo la empecé en Estados Unidos. Ya. Yo me la traje de Estados Unidos porque yo allí me contrataron para modelar y luego ya me propusieron el trabajar con webcam. Ya, o sea, exacto. Y tú te recuerdas, ¿a qué edad tú dices, me voy de España, dejo España y te va a buscar nuevos proyectos, nuevas aventuras Yo empecé con 25 o 24. Ok. 25 o 24, muy rápido, fue muy rápido. Ok. Yo empecé en el gimnasio con unos 17, 18 años y con 22, 23, 24 yo ya estaba... Ya tenía un cuerpo Sí, que era la envidia de muchos. Sí, yo creo. Y entonces cuando esos trabajos así de la webcam, ¿qué significó para ti? Ah, O sea, no. cuando tú hacías estos trabajos, ¿qué pasaba por tu mente? A mí me encantaba trabajar a webcam. De hecho, las experiencias más fuertes de mi vida las he tenido por webcam, en el sentido bueno, porque ¿qué pasa con la webcam? Que en la webcam tú puedes contactar y tú puedes saber cosas muy profundas de la gente, porque la gente detrás de un ordenador es mucho más, ¿cómo te diría? Se atreve mucho más, ¿no? Ok. Entonces por la webcam he tenido experiencias muy fuertes. Pero sí, a mí me encantaba mucho porque era una forma como de expresar mi físico y tal, y luego pues también mi sexualidad, ¿no? Porque yo sí también, aparte de físico, me ha gustado mucho el tema sexy, ¿no? Por ejemplo, tú tenías, antes de tú entrar así como que al porno, tú tenías actores que tú decías, yo No. quisiera ser como No. él, o que veía. No, Tú- yo recuerdo que yo entonces tenía bueno, siempre he tenido muchas parejas y yo con mis parejas me recuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, ver pornografía y disfrutar con la pornografía y con mi pareja a la vez. Ok. Y yo siempre he sido, tengo que decirlo, que siempre he sido muy adicto al porno. O sea, me ha encantado el porno. Me encantaba ver porno y me encantaba, así por así decirlo, disfrutarlo, porque no es lo mismo hacerlo que verlo. Claro. No es lo mismo. Claro. Yo cuando lo hago, lo disfruto, pero nada que ver cuando veo una película en mi casa tranquilo. Ya. Eso para mí es... O sea, tú todavía al día de hoy, tú consumes uf, porno, mucho, tú muchísimo, te gusta. Muchísimo. Y por ejemplo, ¿tú alguna vez has tenido una pareja o alguien que ha llegado a la intimidad contigo y te ha pedido o ha puesto una peli de las tuyas? Sí, muchas veces. ¿Y qué pasa por tu cabeza? ¿Esto te excita? Me encanta. Ah, Me encanta, claro, porque me encanta verme y me encanta ver cómo... A mí lo que más me gusta de todo lo que hago es que la gente disfrute de mí. Eso es lo que más me gusta. Porque yo disfruto de mí mismo, pero cuando veo a la gente disfrutar de mí, es como que me sube más, ¿no? ya. Me motiva más. Ya. Mira, Max, ¿y este nombre de Max Hilton, quién lo pone? ¿Quién es por qué Max Hilton? Que es como muy de estrella, ese no es tu verdadero nombre, ¿no? Bueno, claro, es un nombre que surgió porque yo ya, como te digo, como hice mis primeros trabajos fueron en Estados Unidos y mis sueños siempre fueron en Estados Unidos. Ok. Porque yo veía que ahí estaban los grandes físicos, las grandes estrellas y las grandes productoras. En aquel entonces para mí era como el top, ¿no? Entonces yo me busqué un nombre americano también porque yo ya empecé en América y ya venía de América, ¿no? Era como que yo era americano. Ah, ya. Pero Max Hilton, entonces, ¿por qué viene? ¿Quién? ¿No recuerda tú quién te le da ese nombre? Lo puse yo. Sí. Me lo puse yo, pero fue un poco eso, como buscar un nombre que fuera una mezcla entre, pues, rollo americano y a la vez glamuroso. Sí, y la has pegado, porque es lo que te digo, Max Hilton, es como, Sí. ¿no? Como... Y luego buscar un nombre también que la gente recuerde. Yo pienso que es Claro. muy importante que sea como una marca. Claro. Mira, y entonces, cuando ya tú entras de lleno al porno, ¿cómo se da? Ya pasamos de la webcam, que fue lo primero que hiciste, así que me dices. Entonces, entrar al porno, ¿cómo te lo proponen? Y cómo también tú ya aceptas, porque hablábamos tras cámara que hoy en día, con todo esto que hay del internet, todo ha sido como más fácil, la gente tiene más accesibilidad a decir a expresarse. Entonces,
Para ti no fue así porque tú comenzaste como se hacía antes, que a lo mejor eran productoras que hacían casting, que seleccionaban, Sí, que, sí. que se grababa con un equipo de gente para rodar la escena y tal. O sea, esas primeras escenas, ¿cómo tú la viviste? ¿Cómo tú te acuerdas? Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente porque yo mis primeras películas y con las que yo me hice un nombre, con las que yo me hice realmente famoso, entre comillas, fueron solos. Yo empecé con solos. Ah, Yo empecé con solos y eran solos, claro, están dentro de la porque eran integrales, hacían masturbación, había todo, pero eran solos y yo ya venía con esa fama. Entonces después estuve mucho tiempo pensándome cómo entrar en lo que era ya sexo con otros. con otro Con actor. otros, sí, con otros o con otras o con lo que fuera, pero Ah, porque tú has hecho también pelis de Sí, todo. sí. Tú has hecho pelis con chica, con chico, Sí. con trans, con sí. todo. Bueno, con trans todavía no he llegado a hacer. Ah, Profesional, todavía no. Profesional no. Ah, pero detrás de cámara sí. ¿Y qué? ¿Y esa experiencia que te ha gustado o no? Sí, La claro. experiencia, ¿cómo la vives? ¿Cómo me la narra para ti? Una- ¿Es buena o mala tu experiencia con las trans? Ah, muy buena. Ya. Muy buena. Ah, Muy buena. entonces eso es algo entonces que tú vamos a ver si como marketing entonces vamos a quiera venderla, ¿no? Ah, Bueno, pero hasta ahora yo pienso hasta que, ahora no se ha dado. Nadie te ha visto frente a cámara con una trans. yo pienso que profesional no, claro, Exacto. nunca. No. Ah, entonces, ¿qué es lo que te digo? Una productora que no esté viendo, pues que te haga la oferta. Bueno, es que claro, yo quería decirte, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo cuando empecé la pornografía, yo en realidad, yo quería entrar en unas productoras que al final no fue así. Yo empecé con solos Sí. y luego quería entrar en la pornografía hetero. Entonces mis productoras en mente eran, no sé si puedo decirlas, pero... Todo, tú Sí. vas a así decir todo. Ok, sí, sí. yo quería entrar en Brazers, yo quería entrar en Evil Angel y todas las productoras de mis sueños porque yo creía que eso era lo más top, pero ¿cuál fue lo que yo me decidí luego por la pornografía gay? Fue el tema de que yo veía que en la pornografía hetero la protagonista era la mujer. Sí. Entonces yo veía que yo realmente, quien quería ser el protagonista era yo. Entonces yo cuando hacía una película hetero y no llegué a hacerla profesional, en el sentido de que no fueron de la envergadura de las gays, no lo desarrollé porque vi que no podía llegar tan lejos como con las gays. Ya. Porque yo en las gays sí que veía que yo era el protagonista y que me podía dar una baraja de juego mucho más amplia y me iba a dar mucho más recorrido. Y un gran éxito porque yo con los solos tenía un público gay de un 80%. Ya. Entonces fue eso lo que me decidió por hacer el porno gay. Sí, porque yo creo, no sé si estoy equivocado o no, pero creo, pienso que la pornografía en el público gay es, en este tiempo, el público gay es más consumidor al momento de pagar por pornografía, pienso. No sé si es así. Bueno, es que... Por eso veo que también, no sé, tengo la curiosidad de entrevistar. Hay muchos chicos supuestamente héteros que se están entrando al mundo así como de la pornografía gay para ganar dinero. Que al final, no sé, es un trabajo que si a mí no me gusta una cosa, Max, yo no lo voy a hacer. Pero Sí. ellos dicen que son héteros y trabajan Bueno, con... yo tampoco me pongo... A ver, yo no me pongo etiquetas, ¿eh? Yo nunca he dicho que sea hetero, ni gay, ni bi, ni... O sea, yo creo que yo soy libre de hacer lo que me dé la Claro, gana. Pero claro, bueno, claro. yo lo que te digo es que yo pienso que es una vía que... Yo pienso que cualquier género tú le puedes sacar partido en una pantalla. Porque al final, el que quiere ser el protagonista eres tú. Entonces yo pienso que en el porno gay pues le saca mucho partido. Y eso ha sido un trampolín para otras cosas también. Que si mañana me ofrecen algo hetero que me valga la pena, Sí. pues también lo puedo agarrar. Porque mis gustos personales son aparte. La pantalla es la pantalla. Ya. ¿Y qué a lo mejor algo que la gente no sepa? Eso que tú me dices, que es tus gustos personales. Tú me puedes decir como algo que la gente no sepa de ti, de esos gustos que la gente ya conoce en las pelis, en pantalla, a esos que la gente no ve. ¿Qué podría tú decirme qué sería algo que Max Hilton oculta que la gente a lo mejor no sabe? ¿Qué sería? Yo no oculto nada, pero lo que sí puedo decirte que no sepa la gente es que tal vez tienen un concepto de mí, lo que yo creo, tienen un concepto de mí muy agresivo
Sí. por las películas y muy imponente, muy agresivo, muy dominante, y realmente creo que soy una persona mucho más compleja que eso luego en lo que es en lo personal. Yo pienso que soy una persona que para conquistar a Max Hilton o para llegar a Max Hilton es mucho más que sexo o mucho más que eso, ¿no? Yo pienso que tengo una sensibilidad o tengo una emocionalidad que la gente no tiene ni idea, ¿no? Que tendrían que pararse un poco más a conocerme. Y es un poco lo que pasa cuando estás en este medio, que la gente ve un físico, ve un sexo y no se para a conocer un poco la complejidad de tu persona. Claro, claro, totalmente, ¿no? Sí, sí, es así. Y que como ahora que tú dices eso, me llega a la cabeza que la gente ve de ti este hombre que al principio ven este hombre grande, este hombre fuerte, este hombre imponente, pero yo he visto también, Max, que últimamente las productoras o en las escenas también te han utilizado como del hombre grande que tal, también ponerlo a ser el débil, de pasivo, de tal. ¿Cómo? Bueno, yo quiero... Sí, ¿Tú crees que esto fue un morbo que también se compra, que la gente compra o tal? ¿O es una decisión tuya? No, yo quiero... Sí, claro. Yo quiero romper un poco una lanza también con este tema de las posiciones y de yo pienso que ningún rol es débil o fuerte. Yo pienso que los roles son sexys. Ya. Yo pienso que realmente cuando es un físico imponente y es una cosa visualmente buena, estética y tal, puede funcionar en cualquier rol. Y yo soy una persona con mucha versatilidad. Pero realmente yo he pedido muchas veces papeles también en los que se me vea de esa forma porque a mí me gusta mucho disfrutar de forma pasiva también. Ya. Y no pienso que eso te quite masculinidad. O no, totalmente, no. Yo pienso que es muy sexy. No, lo que pasa es que muchos aquí, yo he entrevistado mucho y también el morbo que tiene la gente es que, por ejemplo, el negro, el de color negra, el más grande, es como el dominante, es el fuerte. Entonces también hay un morbo, como te digo, en también verlo a lo contrario. Tú ver el grande, qué tal, y esta era mi pregunta, mi inquietud. Porque también conozco de muchos actores que venden una imagen de activo, de pasivo, y en su intimidad, en su personal, son de todo otro. lo contrario. Sí, porque ustedes es lo que hablamos, es un actor que vende un personaje y que lo vende. Y que lo vende así. Yo pienso que la mayoría del público que tengo gay, o una gran parte del público gay, le encanta que yo sea pasivo en mis escenas. Ya. Porque yo recibo mucho tipo de fan de este tipo. ¿Y cómo tú controlas las redes sociales, esta gente que te llega, los mensajes? ¿Cómo tú controlas eso? Bueno, a mí me encanta yo soy una persona... Sí, yo soy una persona que me encanta que me escriban y que me digan y qué tal, y no me agobio, ¿no? Me encanta. ¿Sí? Yo intento contestarle a todos o al menos darle like, que vean que lo leo, que vean que si puedo lo contesto, si no es una cosa, porque a veces te escriben cosas... Y tú recuerdas como lo más así, algo que tú digas, madre mía, ¿y qué grosería es esta? ¿Qué ha sido como algo que tú tengas en la cabeza que te acuerde, que tú dices, ¿qué es esto? Cosas desagradables. Sí. Muchas. A ver, ¿como cuál? ¿Tú no acuerdas una? Acuérdate de una. Sí, recuerdo una siempre. He tenido propuestas muy fuertes, como te decía, con la webcam sobre todo, porque es donde la gente más se atreve a pedirte. Yo creo que tuve una propuesta muy desagradable una vez y lo hice. Pues es que, ¿pero cuál? No nos deje con la duda, Max. ¿Cuál fue no sé si propuesta? Se puede decir. No, aquí tú puedes decir todo. Puedes decir todo. Bueno, recuerdo un cliente de webcam. Sí. Alemán. Y recuerdo que me pidió que quería que yo hiciera mis necesidades allí en cámara. Ah, ya. ¿No? Las de tipo 2. Sí, madre mía, no, hay de todo. Sí, todo. Bueno, yo recuerdo que me pilló además en casa de mi mamá en Barcelona. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Porque él me estaba ofreciendo una buena cantidad, una buena cantidad. Y yo digo, y estaba mi madre ese día, y era una hora además de la hora de la comida o de la tarde, de la merienda. Y me bueno, ¿y qué hacemos así? Digo, mira, dame un tupper o algo que haya ahí en la cocina para tirarlo. Porque y yo me encerré allí en el cuarto y lo hice, siempre he sido muy profesional. Ah, ya. ¿Y tu familia siempre ha estado enterado de todo lo que tú has hecho, de todo?
¿Y para ello cómo se lo tomaron así cuando...? Mi madre lo que le preocupa siempre no es esto, sino lo que siempre ha preocupado ha sido el tema de anabolizantes, de todo lo que son sustancias que... Ya. Porque va ligado muchas veces al tema de... Totalmente, ¿no? totalmente. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, Max Hilton, para tener ese cuerpo, para tal, ¿tú has utilizado alguna vez de estos, los anabolizantes? Sernos sinceros. Yo, Max. sinceramente, he utilizado todo lo que hubiera a mi abasto. No solo anabolizantes, todo. Anabolizantes, insulina, hormona. Y si me hubieran dicho que tenía que ir a fregar el piso, también lo hubiera fregado. O sea, todo lo que hubiera habido a mi abasto para conseguir lo que quería, lo hubiera hecho. Mira, y una cosa, Max, que hay muchos mitos y la gente habla mucho. Y es verdad que esto de los anabolizantes y todo, también quitan un poco el apetito sexual. No, lo que pasa es que lo multiplica. Y al multiplicarlo, tú tienes que acabar muchas veces. Y si tú acabas muchas veces, tienes poca energía. Ah. ¿Comprendes? Tú vas a tener digamos, tu libido se va a disparar. Entonces tú vas a tener muchas ganas de acabar. Pero ¿qué pasa en los hombres? Que para tú tener una erección, tú sabes que tú tienes que estar con energía. Si tú andas más... Si yo llego 5 veces en un día, 7 veces en un día. Como tú comprenderás, luego me toca a lo mejor, pues, por ejemplo, ¿no? Pues una chica que te gusta o tienes que ser activo con un chico, pues después de 5 o 7 más Claro, no tiene ganas. Ya, Eso ya. es lo que pasa. Ya. Y entonces también, en cuanto a lo de la... Tú en tu experiencia de trabajo y tal, ¿cómo tú ves este tema? ¿Te ha tocado? Tú, por ejemplo, hay veces que tú has utilizado para trabajar, porque a veces uno lo ve como un poco, que es lo que hablamos, lo que ustedes venden, el sexo es fantasía, que me dices, hay veces que tiene que trabajar, que a lo mejor sin tener las ganas, pero trabajo es trabajo. Cada quien vamos a veces a nuestros trabajos y no tenemos ganas. Entonces, estas sustancias que te ayudan, que te motivan para mucha gente que la ven, son como su aliado para poder trabajar y tal. ¿Max alguna vez ha utilizado esto para asociarlo con su trabajo? Yo nunca he entendido el concepto de al sexo, porque cuando y yo puedo decir que me mucho y no pasa nada, yo o sea, yo necesito para trabajar estar tranquilo y estar con calma y hacerlo porque yo te digo, yo soy una persona que necesita mucha confianza. Ya. Entonces para esto a mí me encierran. Ya. Entonces yo pienso que como algo lúdico, como algo de irte de fiesta o de pasarla bien, lo encuentro bien, pero para lo que es un trabajo pienso que es mejor ir con calma. Ya. Mira, Max, ¿y a qué edad fue tu primera experiencia con un chico? ¿Con un chico? Sí. Yo creo que es que pasó un poco al revés en mi caso. Yo creo que trabajé con chicos y luego me No, yo te digo tu experiencia, tu da igual, primera da igual. experiencia, o sea, Sí, de lo que sea. No de trabajo ni Ajá. nada. Tu primera experiencia con un chico, ¿a qué edad fue? Uy, muy avanzado ya. ¿A qué edad? Sí, con 21 o 22. Madre mía. Entonces, antes de los 21 tú no deseabas a ningún chico, ¿no? O tenía las ganas, Yo pero no tenía- se daba. No, es que claro, se tiene que dar, ¿no? Entonces yo recuerdo yo empecé mira, mi primera vez creo que fue a los 17 con una chica. Vale. Y antes de eso solo recuerdo tener fantasías o deseos con chicas, Vale. ¿vale? Y luego no fue hasta los 20 y pico que empecé a probar con chicos, pero porque ya lo había probado de forma profesional. Ya, Entonces ya. yo quise un poco experimentarlo de forma personal. O sea que tu primera experiencia fue Fue más con profesional. chicos, fue Sí. exacto profesionalmente. Fue más profesionalmente, con un compañero de webcam. Ok, Sí, ok. fue O sea, más por profesional. trabajo. Sí, y luego No- en la discoteca pues había hecho mis tonterías, ¿no? Pues lo típico, que estás con tus amigos de fiesta, lo que sea, te besas o tal, pero nunca había hecho nada sexual. Fue más profesional y una vez después de profesional quise probarlo en lo personal, a ver hasta dónde llegaba, ¿no? Porque yo soy una persona que cuando empiezo una cosa quiero ver hasta el final. Y ya hoy en día tus gustos son más por los chicos. ¿Tú te Hoy has en quedado día- hoy en o día- te consideras bisexual? Hoy en día estoy abierto a todo. Hoy en día estoy abierto a todo, lo que pasa que realmente, si te soy sincero, con un chico nunca se me ha dado una relación, o sea que también
Si el que quiera escuchar la entrevista, que lo sepa, que no he tenido todavía una relación seria con un chico, no se ha dado. Ya. No se ha dado. Ya. He tenido experiencias, Sí, pero no se ha dado. Ya. O sea, por eso, se puede decir entonces que tu vida ha sido, tú te consideras un bisexual. Bueno, si quisieras etiquetarme, podría ser un bisexual. Ah, ya. Ajá, sí. Ya. Mira, Max, y cuéntame entonces ahora, una escena que tú recuerdes, ¿cuál ha sido la mejor escena que tú como que todavía la recuerdes? Todas esas escenas que tú has hecho, una que tú recuerdes todavía, ¿cuál es? No sé. Es que todas tienen algo Pero una ahora que te llegue a la mente, que me que llegue tú a la me digas. mente, una Sí, escena sí, que me sí. guste. Sí. ¿Cuál sería? Es difícil. A ver, déjame pensar. Una escena que me guste a mí personalmente, que yo cuando la vea me siga gustando mucho. Sí, sí, sí. Pues si te digo la verdad, las mejores escenas que he hecho por ahora, ¿Sí? las que más me han gustado han sido unas películas que hice yo solo. Ya. Por ahora. Ya. No con actor todavía no he visto ninguna que yo diga, wow, hemos quedado así. Y de OnlyFans, ¿Sí? Sí que te puedo decir que he hecho alguna cosa también que me ha gustado mucho a mí. Como profesionalmente, todavía estoy como a la expectativa de conseguir la mejor escena. Ya. Sí. ¿Y hay alguien que todavía, existe alguien en el porno que tú todavía no has grabado con esa persona que, Sí, que a lo claro. mejor te gustaría? ¿Hay alguien que todavía tú no has grabado que te gustaría grabar? Sí, hay gente con la que todavía no he grabado. ¿Como quién? Me vengan así a la cabeza. Es que, claro, tampoco los conozco de nombre a todos, ¿eh? Ya. Porque hay muchos modelos que veo que digo, wow, este modelo estaría muy bien. Porque yo lo que busco cuando veo tal y veo escenas, lo que busco es que quede lo más espectacular posible conmigo en la escena. No pienso en mis gustos. Ya. Pienso en lo más espectacular para la escena. Ok. Entonces una cosa es con quién me gustaría grabar y otra con quién me puede quedar mejor a mí, ¿no? Ya. Mira, y una cosa, por ejemplo, de toda esta trayectoria que tú tienes en la industria del contenido para adultos, ¿tú podrías decir que tu vida tú te la has ganado con esto? ¿Tú has podido vivir Sí. de todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. Totalmente. 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 No, porque como me lo dice, sí, ya lo Totalmente. entiendo. Mira, Max, para mí ha sido un placer conversar contigo, esta conversación de estos minutos, para que la gente así pueda conocer un poquito más de ti y desearte todo el éxito todavía, que queda todavía mucho más. Ahora tú estás, ¿verdad? Tienes OnlyFans. Ahora voy a empezar un OnlyFans nuevo, Ok. que va a ser algo espectacular, porque estoy preparándolo muy bien. Muy bien. Muy bien, Pero sí. entonces, mientras tanto, vamos a dejarle a la gente tus redes sociales. Sí, claro, La que tiene activas, que la gente por ahí también se va a enterar ya cuando tú Claro. tengas el OnlyFans. Claro, ¿Cuáles son tus redes sociales? De Max Hilton ¿Sí? sería en todas. Twitter, Instagram y Facebook también, si quieren. Ya. Tú usas Facebook. No, pero está ahí. hay mucha gente que usa Facebook. Te sorprendería la cantidad de gente que usa Facebook todavía. Ya. Está bien que lo tengan en todas partes. Y hace poco también tenía un TikTok, pero ¿Sí? ahora también ahora tengo que hacer uno nuevo porque, bueno, he tenido muchos problemas también en las redes. Sí. Sí. Madre mía. Mucha denuncia, sí. Ya. Sí. Por los... No, sino porque, bueno, hay denuncias ahí en todos los perfiles. Y a mí, pues, por mí. Claro, pero tú te exhibes mucho, y Instagram y todas estas redes cuidan un poco, ¿no? Sí, Todo esto, bueno. pero bueno, Bueno. es así. Max Hilton es así y como tú, como cuando comenzamos pues la entrevista hablando, a ti te gusta desde siempre tu cuerpo, Sí, exhibirte, verte sí, bien sí. y qué bonito, de verdad. Y agradecerte por estar aquí, de verdad que sí, muchísimas gracias. Sí, y que gracias, todo, igual. como te dije, pues Sí. te vaya súper bien. A ustedes ya saben, a seguir a Max Hilton en sus redes sociales para que se enteren ya en lo más adelante del proyecto que viene con su OnlyFans, que va a ser muy bueno. Nosotros volveremos a reencontrarnos en una próxima entrega. Recuerda visitar nuestro website donde usted ahí puede ver todas las entrevistas de las temporadas pasadas también. Y en patreon.com escuchar esta conversación sin los sonidos ni nada. Todo al crudo. Nos volveremos a reencontrar en una próxima. Hasta luego.